¿Qué tal? Seguro que han escuchado esto. A un nuevo proyecto se le pone una etiqueta, una cifra redonda, como va a generar 100 millones. Pero pasa que el futuro es muchísimo más que un solo número. Hoy vamos a desmenuzar por qué esas predicciones tan seguras casi nunca le atinan y, más importante aún, cómo podemos usar un enfoque totalmente distinto para tomar decisiones mucho más inteligentes. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué una sola cifra no nos sirve. Luego, algo clave, la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Después, cómo modelar un panorama más realista. Lo bajaremos a tierra con un ejemplo práctico y cerraremos viendo cómo todo esto nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Listos? Bien, entremos en materia. Vamos a empezar con el problema de fondo, la forma en que tradicionalmente se evalúan los proyectos. A ver, una pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez un proyecto grande, de esos importantes, ha salido exactamente como se predijo en un papel? La respuesta en el 99% de los casos es un rotundo no. Y la razón es simple, el mundo real no se queda quieto. Y es que la realidad es que los números de un proyecto son frágiles. Dependen de un montón de cosas que no controlamos. Que si los precios suben, que si los costos bajan, que si un competidor saca un producto nuevo, que si el gobierno cambia una ley. Son tantas variables que apostar todo a un solo número es, básicamente, cerrar los ojos a la realidad. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para manejar algo que es tan impredecible? Bueno, el primer paso y el más importante es empezar a llamar a las cosas por su nombre. Porque resulta que no toda la falta de certeza es igual. Y fíjense, esta idea no es para nada nueva. Hace ya más de un siglo, un economista, Frank Knight, puso sobre la mesa esta distinción que es, literalmente, la base de todo el análisis moderno. Entender esta diferencia es lo que nos permite pasar de quedarnos paralizados a tomar acción. Hablemos de riesgo. El riesgo es la parte del futuro a la que sí le podemos poner números. El ejemplo clásico, ¿no? Lanzar un dado. No sabemos qué número va a salir, pero sí sabemos perfectamente que hay 6 opciones y que cada una tiene una probabilidad de 1 en 6. Eso, amigos, es el riesgo. Es medible. Pero la incertidumbre, eso es otra historia. La incertidumbre es lo que de plano no podemos medir. A ver, ¿cuál va a ser la tecnología que revolucione el mundo en 20 años? ¿Quién sabe? Es imposible asignarle una probabilidad a eso. Es simplemente incierto. Y aquí está el meollo del asunto. Nuestro análisis se va a centrar en el riesgo. ¿Por qué? Porque lo podemos medir. Podemos usar la probabilidad para entenderlo, para manejarlo. La incertidumbre, en cambio, esa no se combate con hojas de cálculo, sino con otras estrategias, como ser más flexibles y tener una gran capacidad de adaptarse. Bueno, con esa distinción ya bien clara en la mente, ahora sí podemos dejar atrás los modelos demasiado simples y empezar a construir algo mucho más potente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado tenemos el modelo, digamos, viejito, el determinístico. Se aferra a una sola cifra para todo. Es simple, sí, pero es como manejar con los ojos vendados. No ve el riesgo. Y por el otro, el enfoque moderno, el estocástico. Este es mucho más inteligente. Reconoce que las cosas pueden salir de muchas maneras y les asigna probabilidades. La diferencia es abismal. Es como pasar de ver una sola foto fija a ver la película completa. En vez de jugársela todo a un solo número, el modelo estocástico nos muestra todo un abanico de futuros posibles. Es sin duda una visión mucho más honesta de la realidad. Y ojo, esto no es algo que nos estemos inventando sobre la marcha. Existen herramientas estadísticas súper sólidas y probadas como estas distribuciones de probabilidad que los analistas usan todos los días para modelar cómo pueden variar los costos, los ingresos y otros factores clave. Ya fue mucha teoría, ¿no? Mejor vamos a bajarlo a tierra. Veamos un ejemplo con numeritos, para que quede súper claro cómo funciona esto y sobre todo, qué información nos revela. Imagínense esta situación. Una empresa va a lanzar un producto nuevo. En lugar de decir vamos a ganar 100 millones, los analistas definen 3 escenarios posibles. El más probable, con un 50% de chance, es efectivamente ganar 100. Pero también hay una posibilidad de que las cosas no salgan tan bien y se ganen solo 80, y otra de que sea un éxito total y se llegue a 130. Entonces, si hacemos la matemática simple de ponderar cada resultado por su probabilidad, llegamos a nuestro primer dato clave, el valor esperado. En este caso, 102.5 millones. Este es nuestro mejor estimado del promedio, pero cuidado, no nos cuenta ni de lejos toda la historia. Porque claro, ese promedio es solo la mitad de la ecuación. La otra pieza fundamental es esta, la desviación estándar.
Este número, 17.85 millones, es la medida matemática del riesgo. Nos dice, en pocas palabras, qué tan dispersos o volátiles pueden ser los resultados. Y esto es importantísimo. No es un número abstracto para adornar un reporte. Significa algo muy concreto. A mayor desviación estándar, ¡pum!, mayor riesgo. Significa que aunque el promedio que esperamos es de 102.5 millones, los resultados reales podrían estar muy lejos de esa cifra, tanto para arriba como para abajo. Y con esto llegamos a lo que de verdad importa. Ok, ya tenemos los números, el valor esperado, el riesgo, ¿y ahora qué? ¿De qué nos sirve todo esto? Pues aquí viene lo bueno. El principal beneficio es que nos abre los ojos. Siguiendo el ejemplo, si los costos del proyecto fueran 90 millones, la estimación simple de 100 millones de ingresos nos haría pensar que es un negocio rentable. Pero nuestro análisis muestra que hay un 25% de probabilidad de ganar solo 80. O sea, de perder dinero. Ese riesgo de pérdida estaba totalmente invisible antes. Y armados con este conocimiento, ahora sí podemos actuar. Podemos, por ejemplo, comparar proyectos de forma justa, no solo por cuánto prometen ganar, sino por cuánto riesgo implican. Podemos exigirle un mayor retorno a un proyecto más volátil, o podemos evaluar si vale la pena contratar un seguro. Y quizá lo más importante, podemos preparar un plan B por si las cosas se ponen feas. Y esto nos lleva a una de esas reglas de oro en finanzas. Es puro sentido común. Si dos proyectos prometen dar, en promedio, el mismo rendimiento, ¿con cuál nos quedamos? Pues con el menos riesgoso, con el que nos dé más tranquilidad. Punto. Este análisis nos da los números para aplicar esa lógica con rigor. Así que para cerrar, la próxima vez que se evalúe un proyecto, no hay que conformarse con un solo número bonito. La clave es preguntar más allá. ¿Cuál es el rango de posibilidades? ¿Cuál es el riesgo real? Porque al final del día toda gran decisión se reduce a un balance. ¿Cuánto riesgo se está dispuesto a asumir por la posibilidad de una mayor recompensa? Y la respuesta a esa pregunta, bueno, esa define toda una estrategia.